Buenas noches, bienvenidos a la presentación de la revista Libros y Artes, el número 93-94, es la revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. Como algunos de ustedes conocen, la revista cumple este año 18 años, se fundó en el año 2002 y su editor histórico fue Luis Valera, y estamos muy contentos de presentar un número más en esta coyuntura, de acompañarlos con el personaje que vamos a resaltar, homenajear hoy día. El número que hoy presentamos está dedicado a Magda Portal. Es la primera vez que tanto la revista como el suplemento se dedican a homenajear a un solo personaje. Antes de continuar, quisiera saludar a las comentaristas que nos acompañan esta noche. Ellas son Ana María Vidal, Mariela Sala y Victoria Guerrero. Ana María Vidal es abogada por la Católica, trabaja desde hace 20 años en la defensa de los derechos humanos y el derecho de la igualdad de género. Es directora de Contratapa Proyectos Culturales, donde tiene el sello Cocodrilo Ediciones, editorial que ha publicado a Mariela, a Pilar Dugui, por ejemplo, y también, por supuesto, la novela La trampa de Magda Portal. Hola, buenas noches, Ana María. Hola, gracias, muchas gracias a la BNP por tomarnos en consideración para hacer esta presentación a una magnífica escritora, creo que es la más grande escritora que tenemos en Perú, y aquí estamos contentas de estar acá para poder hablar de Magda. Genial. Pasamos a saludar a Mariela Sala. Ella es escritora, periodista y filósofa. En 1984 publicó su primer libro de cuentos, Desde el exilio. Sus relatos han sido publicados en diversas revistas y en antologías en español, inglés, alemán y francés. Como feminista, fundó la revista Viva y el fondo editorial del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y desde ese centro inició un concurso literario que justamente lleva el nombre de Magda y que buscó impulsar a las escritoras peruanas a escribir. Además, ha fundado con un grupo de escritoras de todos los continentes la organización Women's World, y como parte de esta, RELAT, que es la red de escritoras latinoamericanas. Bienvenida, Mariela. Gracias. Bienvenida. Y por último, tenemos a Victoria Guerrero, que es profesora, poeta y activista. Su publicación más reciente salió el año 2019, el año pasado, con el Fondo de Cultura Económica, y se llama Y la muerte no tendrá dominio. En poesía ha publicado En un mundo de abdicaciones, en prosa la novela corta Un golpe de dados, a dúo con el poeta chileno Raúl Zurita, publicó Zurita Guerrero, perdónenme. Sus poemas han aparecido en diversas antologías nacionales e internacionales. Investiga en temas de género, poesía y memoria. Buenas noches, Vicky, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba, el número 93-94, que además desde hoy día van a poder todos consultar desde la página de la BNP Digital para la lectura en línea, está dedicado a Magda Portal. Magda fue poeta, activista política, feminista, gestora cultural, y entonces son tantas las facetas en las que Magda destacó que es difícil elegir una, ¿no? O aún más difícil separar una de otra, porque a todas estas facetas Magda las llevó a cabo con absoluto compromiso. Compromiso a sus ideales y compromiso también con el Perú que ella soñó, un país más justo, más igualitario, uno en el que las mujeres tengamos derechos y voz. Entrevistada por la Casa de la Literatura, la sobrina de Magda, Rocío Rebolledo, a quien agradecemos muchísimo porque ha sido una pieza fundamental de este rescate, la definió como indestructible. Magda fue víctima de persecuciones, fue encarcelada, fue exiliada, también fue opacada por el canon y la crítica literaria. Entonces el significado de esta palabra, indestructible, cobra mucho más sentido,
porque además hasta el final de sus días ella vivió 89 años, ella siguió luchando y siguió comprometida con todas las causas en las que estaba implicada. Magda nació con el siglo, nació en 1900, y justo este año, 2020, se conmemoran los 120 años de su nacimiento a las letras y a la cultura peruanas. Antes de continuar, además de agradecer a las comentaristas que nos acompañan, permítanme agradecer también a Daniel Ridi, el biógrafo de Magda, a Rocío Rebolledo, a Esther Andrade y Ana María Portugal, a ellas dos por habernos permitido un rescate literario, que es el de transcribir íntegramente en el número que presentamos el testimonio de Magda para el libro Ser Mujer en el Perú, que es un libro que se publicó en el 78, luego en el 79, y desde ahí está fuera de circulación. Salvo, está en algunas webs, pero recortado por fragmentos. Entonces, gracias a su enorme generosidad hemos podido reproducir íntegro el texto de Magda. También a la Casa de la Literatura, por muchas fotos de archivo que nos han cedido, y también a la colección Benson de la Universidad de Texas en Austin, que en el año 2012 además donó a la Biblioteca Nacional el archivo de Magda, ¿no? Y que ahora los investigadores pueden revisar, pueden ver las cartas, los manuscritos, las memorias, hay grabaciones también de Magda que cualquier investigador puede revisar en la Biblioteca Nacional. Agradezco también a todas las colaboradoras de la revista, de este número, a Rocío Ferreira, a Diana Miloslavich, a Mariela y a Victoria que nos acompañan ahora. Y por último, quiero agradecer a Enrique Polanco, el gran artista que desde los inicios de Libros y Artes ilustra cada portada, interviene fotos de archivo y nos da productos bellísimos. Así que a todos ellos, muchísimas gracias, y sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con los comentarios. Quisiera iniciar primero con Victoria, que tiene justo el artículo que abre la revista, ¿no? Y Victoria se concentra mucho, a pesar de que hace un repaso por la trayectoria vital de Magda también, se concentra mucho en esta labor pionera que tiene Magda al ser la primera poetisa peruana, ¿no? Que es como la define Mariátegui en sus 7 ensayos. Para Victoria, la poesía de Magda es una poesía femenina, porque marca un camino desde la mirada de un yo textual que reivindica su condición de mujer. Entonces quería ver con Victoria qué implicancias tiene esto ahora, por qué Magda se hace tan necesaria como un referente para las escritoras de hoy, y en qué sentido es que tú la consideras como esta pionera, ¿no? Que es una palabra que creo vamos a repetir mucho esta noche. Gracias. Bueno, primero feliz de estar en esta revista que tú has dicho tiene muchísima tradición, ¿no? Y bueno, que ahora tú estés de editora, pues buenísimo, ¿no? Y que el número esté dedicado a Magda Portal y que además salga en estas circunstancias, pues me parece que finalmente va a ser, yo creo, bien provechoso porque se va a poder ver en línea y cualquiera puede leer y seguir. Total, digamos, esta edición es como dar pie, ¿no? Dar pie a seguir elaborando y buscando en todas las aristas y todos los rostros de Magda Portal, que como tú bien has dicho, tiene muchos, ¿no? Bueno, yo quería enfatizar justamente desde mi posición como poeta, ¿no? Como escritora, justamente la idea de que las escritoras, más aún en este tiempo, donde hay una fuerza que es el feminismo en este momento, que desde distintos activismos, ¿no? Activismos en la calle, activismos por la diversidad sexual, etcétera, pero desde el activismo dentro del espacio cultural y particularmente dentro del espacio de la literatura, creo que siempre ha sido importante y es hoy importante para el feminismo literario, ¿no? No solamente visibilizar a las contemporáneas y darle voz y exponerlas en diferentes espacios, tanto públicos como en espacios culturales, ¿no? Sino también buscar e investigar y dar relieve a esas voces
maternas, diría yo, dentro de la literatura, ¿no? Esas voces, porque tenemos muchos padres, ¿no? A los padres ya los conocemos, los hemos conocido de toda la vida. Cuando yo me he educado en la Facultad de Literatura de la Universidad Católica, mira, solamente leíamos a hombres, ¿no? Y eso era nuestra educación. Y bueno, aunque tú te podías sentir ligeramente alienada, era lo que tocaba, ¿no es cierto? Pero ahora lo importante creo que es para muchas reconocer esta figura de Magda Portal en todas sus dimensiones y en su dimensión poética, ¿no? Es sumamente importante, y yo por eso también quiero agradecer a la Casa de la Literatura, porque cuando yo leí la autobiografía, ¿no? La vida que yo viví, yo me hice fan de Magda Portal. O sea, cuando tú comienzas a leer la vida de estas mujeres, porque no solamente está Magda, están muchas otras en ese mismo periodo, ¿no? Periodistas, otras mujeres, ¿no? Dora Mayer, por ejemplo, de la cual también me volví fan por otros amigos, ¿no? Etcétera. Tú sientes que allí esas reivindicaciones estaban también allí, ¿no? Y el canon, en ese sentido, ¿no? Como tú también lo has mencionado, Mariátegui también dice algo súper interesante cuando menciona a Magda Portal, ¿no? Dice que el canon digamos, la escritura de la poesía anterior era una escritura masculina, y esa escritura masculina la hacían tanto hombres como mujeres. Bueno, el siglo XX ha sido más o menos la historia de eso, ¿no? La historia justamente de ese canon masculino, masculinista, ¿no? Donde, digamos, el yo mujer y los deseos del sujeto poético mujer, o con los deseos con los cuales se identificaba, eran deseos que mayoritariamente tenían que ser censurados o tenían que ponerse de lado, porque siempre se consideraba esa escritura como una escritura doméstica o una escritura de casa o una escritura con una medianía que no llegaba justamente a el canon hegemónico, ¿no? No llegaba a alcanzar los objetivos o las características que debía tener ese canon, ¿no es cierto? Y entonces creo que en ese sentido Magda ha sido una pionera, ¿ah? Porque tú lees, ¿no? No solo, bueno, sus primeros textos, que además ella misma, cuando ves su autobiografía, mira cómo tuvo que romper, ¿no? Incluso con la literatura en un punto, ¿no? Cuando ella tira sus primeros poemas al río, ¿no? Hace esta especie de happening porque Aya de la Torre le había dicho que tenía que decidirse entre ser una escritora o ser una política, y ella, bueno, en digamos, una reacción así más abrupta, ¿no? Porque digamos, es algo propio de ella, porque está la pulsión que ella sigue escribiendo, ¿no? Eso es interesante, porque a pesar de haber roto esos poemas, digamos, su pulsión por la escritura es tan fuerte que ella siguió elaborando, siguió escribiendo, y bueno, fue parte pues de la vanguardia, ¿no? Peruana y latinoamericana, justamente a través de Una Esperanza y el Mar, que se la publicó la editorial de Mariátegui, ¿no? En 1927. Y eso, digamos, esa plataforma y todas esas mujeres y todos esos intelectuales de los cuales ella se rodeó, lo que a mí me llama más la atención de todo eso es que justamente los dos, digamos, intelectuales más relevantes, ¿no? que conocemos hasta hoy, que es Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, o sea, son como los pilares de nuestra intelectualidad, pero no está Magda entre esos pilares, ¿no? Y esas son una de las cosas que, digamos, a nosotras como activistas, a nosotras como escritoras, nos llama un poco a cierta rebeldía, ¿no? Porque más bien son las feministas de los años 80, son otras escritoras que también han sido activistas las que han otra vez puesto sobre el tapete la figura de Magda Portal, ¿no? Pero creo que es en este momento eh, donde esa figura con con todos sus rostros se ha visto de una manera más grande, me parece a mí, ¿no? O sea, más necesaria, como que se ha hecho, ves, el canon de vez en cuando trae o rescata a estas escritoras, estas mujeres, y las pone en una situación en que se convierten en sujetos imprescindibles para seguir escribiendo, para seguirse reconociendo en una estética y en un modo de escribir y en un modo también de expresarse y manifestarse sin censuras y sin, digamos, en toda su amplitud, ¿no?
pero si uno también ve el recorrido de la obra de Magda Portal, no solamente fue censurada, digamos, cuando terminaba La Vanguardia, pues allí vino el silencio, ¿no? De Magda, o sea, terminaba La Vanguardia, porque La Vanguardia, bueno, quiere ser progresista también en algún sentido, no es que todos los vanguardistas la hayan admirado, pero digamos que ella estaba en el centro y siempre la estaba luchando, de alguna manera, ¿no? Terminado ese proceso, pues viene también un proceso de silenciamiento que creo que tiene varios factores, ¿no? Esos factores, por un lado, pues que vuelve el conservadurismo en la literatura, por otro lado también la vida de ella fue muy agitada y tuvo muchos exilios, ¿no? Por su militancia en el partido aprista, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas creo que también silenciaron su vida literaria, aunque ella persistió, pero tuvo unas etapas de silencio como de 20 años, ¿no? Y además publicó su otro libro Costa Sur en Chile, o sea, fuera también de Perú, ¿ya? Entonces todas esas cosas también creo que contribuyeron a su silenciamiento, pero como tú dijiste, o sea, ella siguió bregando hasta el fin de su vida, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que hayas vivido hace un siglo y que nosotras estemos hablando en el 2020, y hace unos pocos años, 5 años, o cuando apareció su autobiografía, recién estemos, digamos, hablando de ella, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención cuando en realidad es un sujeto histórico, ¿no? O sea, Magda Portal es un sujeto histórico y en su autobiografía ella es muy consciente de que es un sujeto histórico, o sea, de todo lo que ha vivido, ¿no? Y bueno, creo que lo dejo ahí, no sé si me pasé el tiempo. No, está perfecto. Gracias, Vicky. Justamente lo que dice Victoria, este activismo de Magda, que, como decía Victoria, lo llevó al espacio cultural, en la escritura, en la literatura, pero también Magda fue una de las pioneras, así como Clorinda Mato, como Mercedes Cabello, como Flora Tristán, en la búsqueda de los derechos más fundamentales para las mujeres, ¿no? Entonces, justamente, ahora que tenemos a Mariela, que es además una feminista que ha compartido luchas y que, como dije, le puso el nombre de Magda a un concurso literario en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, queríamos conversar con ella sobre esta función de Magda como pionera de la defensa de los derechos de la mujer, esa defensa que además marcó su militancia política, ¿no? Porque recordemos que ella se va del APRA decepcionada, sí, de la actitud de los líderes, de los jerarcas apristas, que ella sentía que habían traicionado al pueblo, pero también se va decepcionada por la actitud de Aya cuando ella quiere impulsar la participación de las mujeres como militantes en el APRA, y Aya solo las quiere mantener como simpatizantes, ¿no? Incluso, como dice Vicky en su autobiografía y también en el testimonio Ser Mujer en el Perú, Magda menciona cuando lleva a Aya de la Torre a hablar con las mujeres pensando que les iba a hablar de liderazgo, de derechos, de la izquierda, y les termina hablando de cosas domésticas, ¿no? Entonces sí, Magda fue una militante activa, y Mariela y Diana Miloslavich, que es otra de nuestras articulistas, reseñan un poco cómo fue esta labor de Magda. Mariela titula su artículo "Admiramos tanto a Magda y vaya que lo hacemos". Entonces quisiera que Mariela nos hable ahora del aporte de Magda en esta lucha, y cómo es que sigue vigente en estos tiempos en los que, como dijo Vicky, el feminismo está muy activo, pero además hay muchos feminismos, ¿no? Hay distintas reivindicaciones y a veces también hay ciertos encontronazos entre estos distintos feminismos que esperemos sean uno luego. Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aceptando tu invitación, intenta de poder hablar de Magda Portal porque es lo que tú dices. Magda Portal parece que, o sea, como que la acabamos de descubrir hace muy poco porque siempre tuvo una vida tan que en realidad vivía entre la cárcel, entre las invitaciones que tenía como poeta, entre las conferencias que daba a todas las mujeres por todo el Perú y por todo el Chile y todo lo demás. Entonces, sí, es una persona que realmente no
no ha sido nada, pero yo creo que también es una explicación muy clara, ¿eh? Y que tiene que ver con el conflicto del aprismo y de Aya de la Torre con Media, ¿no? Porque desde antes estaba esa cosa puesta, ¿no? Pero antes que nada yo quería en la presentación de la trampa, hay el prólogo de Rocío Ferreira empieza haciendo un sobre de Magda Portal, ¿no? Entonces dice, Magda empieza a hacer las preguntas y ya yo le voy a dar las respuestas, ¿no? Entonces ella dice, Magda Portal es una mujer con sí, es luchadora social y activista, sí, es militante y promotora de la Universidad Popular González Prada, sí, fue fundadora y luego disidente del Partido Aprista, sí, la poeta vanguardista, sí, fue narradora y comprometida. O sea, esas son todas las facetas de Magda. Era realmente de una energía impresionante y todo lo que hizo estuvo siempre como velado para los otros. O sea, creo, y es claro, porque ella en un momento dice que ella no quiere ella no quiere trabajar con las mujeres que tienen dinero, ni con la gente en la clase media, quiere trabajar con las personas más pobres, porque tiene, desde que esta chica nace con el siglo, es totalmente comprometida. Y hay una anécdota en la vida que yo viví que me hizo entender a mí todo eso, ¿no? Hay personas que nacen con una necesidad muy fuerte, generalmente porque no han tenido justicia con ellas mismas. Magda Portal no ha sido tan así. Entonces, para ella la justicia era lo más importante. Y en las primeras páginas, todos sabemos que vivió una vida muy, muy pobre porque su padre murió cuando estaba muy chica, tuvo que mantenerla, así qué sé yo. Entonces, en un momento viene el dueño de la casa y cierra las botas de la casa y cierra con candado la casa. Y Magda, que en ese momento pues tendría 10 años o menos, agarra y se va el hombre y ella agarra con una piedra, rompe y mete a toda su familia adentro. Entonces desde ahí ella es como que eso más se puede comprender el temperamento de Magda, ¿no? Magda, sí, era indestructible. Yo también soy de acuerdo con su sobrina, porque no lo había pensado, es cierto. O sea, todo el tiempo luchó, pero luchó en muchísimos frentes. Luchó primero por los pobres, luchó por la injusticia contra la mujer, luchó porque el Perú es mejor, luchó contra todos los hombres que tenía alrededor en su partido. Tuvo sus momentos de debilidad, como ese terrible cuando la Torre le dice, ya deja de escribir poesía, tiene que ahora estudiar filosofía política, no sé qué cosa, ¿no? Ella agarra y rompe todos sus poemas y los tira al río, ¿no? Entonces tiene esas debilidades, pero al mismo tiempo siempre termina ella confiando en ella misma. Lo que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque iba todo el tiempo a tratar de ayudarlas. Después hay un momento en que dice ella que toda su familia estuvo en un momento, o sea que aparentemente, que no lo dice claramente, toda su familia ha sido muy política. Entonces, es interesante ver que ella es como una luchadora nada. Y en un momento cuando estábamos pensando, algunas de nosotras, sí, Magda Portal es como también Clorinda Mato, como Mercedes Cabello y todo eso. Clorinda Mato en realidad está sola, no tiene grupo. Es ella sola que tiene tal fuerza y tal voluntad que entra sola a hacer todos esos trabajos, ¿no? Entonces ella
se luchó por el voto a la mujer, se defendió a los obreros, ella escribía todo el tiempo, ella estaba todo el tiempo en hacer justicia, porque eso para mí era justicia, ¿no? Y la otra cosa que me parece increíble y que tiene que es parte de mi vivencia, voy a hablar un poco de mí más que de ella, en ese sentido, mi familia era frista, ¿no? Entonces siempre me contaba de cómo se la gente y cómo entraban todos a la casa de mi abuela y qué sé yo. Y pronto tú la ves a ella que llega un momento que rompe porque no aguanta el machismo de Víctor Raúl ni su prepotencia y sale y 10 años después escribe La Trampa y escribe denunciando todo, ¿no? Para mí esa novela, para mí fue una maravilla porque la encontré de pura casualidad, pero ya la había leído gracias al libro de Ana María de Andrade también, ¿no? Entonces, cuando ella cuenta todo eso con esa pasión, es nuevamente la base esa de la justicia antes que nada. O sea, el valor más importante para ella, la justicia. Que sea justicia, con ese pobre chico que lo enredaron, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Sir, ¿no? Que ya se la no, en La Trampa, pero en realidad cuando escribe La Trampa, ella lo hace como es totalmente real todo, ¿no? O sea, le hace uno poquito nada más. Entonces, en ese sentido, yo creo que Magda Portal no conocemos todavía también, nunca fue de hablar de feminismo, aunque era feminista y se consideraba feminista, pero quería trabajar por las mujeres pobres, eso lo tenía clarísimo, porque ella siempre había sido pobre, siempre le costó todo muchísimo, se iba a las universidades a aprender por su cuenta y poco realmente ha tenido una gran inteligencia para haber producido y un gran talento. Pero cuando ella habla de un mundo mejor para la gente. Entonces como que traspasa un poco, ¿no? Y otra de las cosas que me parecen increíbles es esa capacidad organizadora que tenía. Irían a la cárcel, de pronto ya tenía todas las presas organizadísimas. A donde fuera, ella organizaba a la gente y la gente le hacía caso, ¿no? Entonces, siempre he tenido, era una líder política, que no se le dejó ser líder política, ¿no? Porque estamos en un machismo. Además, fue una de las primeras también, eso lo escribe en el artículo, de luchar para el voto femenino, para que las mujeres tuvieran derechos muchísimo, 20 años antes que se diera eso, ¿no? Porque tenía muy claro de que eran injustamente tratadas, ¿no? Entonces, Magda Portal todavía tiene muchísimo para estudiar, para ver, muchísimas aristas. Por ejemplo, yo reconozco que no he leído su poesía, tendría que ponerme a leer, cuando he leído algunas cosas me han encantado, pero también me parece que ella empezar a hacerse mucho más investigación sobre la época y cómo fue ella, porque lo que tenemos es sus versiones y no tantas versiones, ¿no? Yo creo que ya, sí, ya vi el número 8, o sea que ya se acabó el tiempo. Gracias, Mariela. Sí, como dices, bueno, además de reafirmar esta definición de Rocío, de mujer indestructible, que está en todas sus facetas otra vez, ¿no? Y además esta capacidad de organización que dices, que la llevó a dirigir también la ANEA, que era esta asociación de escritores y artistas nacionales, a gestionar, fue la primera peruana que regentó, que representó al Fondo de Cultura Económica en el Perú, la segunda fue Blanca Varela. Entonces sí, ¿no? En sus cartas, que justamente es lo que luego los lectores van a poder encontrar en el suplemento, una pequeñísima selección de correspondencia de Magda
ya en esta época de más de gestión cultural, cuando vuelve de los exilios, cuando se separa del APRA, y van a haber Claro. cartas con editores, con líderes políticos, con Alberto Hidalgo, que era su gran amigo. Se nota que era una mujer que lo que quería hacer lo hacía, ¿no? Y movía cielo y tierra para lograrlo. Así que por eso le calza muy bien la definición de indestructible. Pero también, como decía Mariela, es verdad que en estos últimos años, yo creo que desde el 2010, que publica el Fondo de Cultura su poesía completa, creo que es recién ahí, y bueno, luego con la autobiografía de la Casa de la Literatura, efectivamente, con la edición facsímil de Una Esperanza y el Mar, que también realizan en la Casa de la Literatura, es que comienza a ponerse luz, ¿no?, sobre este personaje que ya lleva tanto tiempo aportando. Entonces, justamente, Ana María, mi pregunta era, el pase para una reflexión era, ella como editora, desde Cocodrilo, además apuestan mucho por editar la obra de escritoras básicamente peruanas, y ella reeditó con Cocodrilo La Trampa, ¿no?, que es esta novela política, thriller político del que nos hablaba Mariela, y es una novela que además había quedado fuera de circulación, ¿no? La segunda edición se decomisó, se desapareció de las librerías. Qué raro. Entonces, como editora, Ana María, quisiera saber un poco, o que nos digas, qué te impulsó a rescatar la obra de Magda, cuál es la vigencia que tiene ahora, y cómo leemos a Magda hoy, ¿no? Sí, primero, bueno, nuevamente gracias a la BNP, gracias por invitarme, por invitar a Cocodrilo Ediciones, por estar con gente que admiro tanto, con Victoria, con Mariela, a quien también hemos editado en Cocodrilo Ediciones, y sé que nos están viendo también Rocío Ferreira, que hizo un prólogo súper acucioso y buenísimo sobre la novela La Trampa, y a Rocío Ferreira, y a Rocío Rebolledo, perdón, su sobrina, que tan generosamente brindó los derechos y dijo, bueno, sí, hagamos este proyecto. ¿Cómo empezó nuestro interés por La Trampa? En realidad había sido gracias a que publicamos a Pilar Dugui, que también es una excelente escritora, una de las mejores narradoras que tenemos en Perú. Así que cada vez que nos digan, en Perú no hay narradoras, un momentito. O sea, hay excelentes narradoras, algunas ya no están, como Pilar, como Magda, pero también hay otras, y es falso ese cuento que nos trataron de vender, a mí también desde la universidad, del hecho de que no hay narradoras mujeres, que no hay muchas escritoras mujeres, que más son los hombres, y las mujeres se han dedicado a la poesía, ¿no? Eso es lo que nos han vendido mucho acá. Y cuando editamos a Pilar Dugui con su única novela, Puñales Escondidos, por ahí alguien nos sugirió, pero ¿por qué no sacan también por qué no editan, publican a Magda Portal? Y es un poquito que nos abrió los ojos de, ¿por qué no? Yo solo había visto algo de su poesía, y también lo admito, lo había visto, la había ojeado por encima, y no había leído su narrativa. Es así que en ese momento también estaba... gracias a la Casa de la Literatura, que ha hecho un trabajo impresionante de revalorar, de sacar a la luz la obra de Magda, estaba en ese momento la puesta de su obra. Fuimos a verla, gracias a la Casa de la Literatura, pudimos conversar, tuvimos el acercamiento para conversar con Rocío Rebolledo, y creo que vio tanto nuestro interés. Al principio sí dijo, ¿por qué La Trampa? ¿Por qué justo esa novela? Bueno, ahí la explicación fue, o sea, desde que yo también soy feminista hace 20 años, hace más de 10 años trabajo los derechos políticos, he trabajado todo el impulso a la participación política de las mujeres, y la novela en sí, o sea, es una de las mejores novelas que tenemos sobre la historia política de nuestro país, y no puede ser que haya sido dejada de lado. No puede ser de que una parte tan importante de la historia de nuestro país se haya velado, porque claro, hay libros que hablan y noveladamente también sobre de repente
esa época o esos partidos, pero la voz de Magda le da voz a los de abajo, a los obreros, a los disidentes dentro del partido, a los que mandaron a matar, a los que se rebelaron, a los que pasaron como anónimos, como mártires, les da esa voz, los pone en un canto coral que es La Trampa, y es una novela preciosa, perfecta, muy compacta, y que en realidad no es como esas novelas que tú dices, bueno, pero tienes que leerla en su tiempo, tienes que entender que en ese tiempo las cosas eran así, se pensaba así. No, Magda Portal te habla en La Trampa no solo cómo estaba conformado un partido político que ha sido uno de los partidos políticos más grandes que hemos tenido en el país, ha sido 2 veces gobierno, te habla de sus líderes, te describe a Víctor Raúl, allá de la Torre, a los líderes, que de ahí algunos de los sobrinos dicen, no, pero es que él no era uno de los líderes, él era el otro, pero te va narrando, te va poniendo los personajes cada uno de los líderes y el jefe, Víctor Raúl allá de la Torre, y a la par también te pone en ese canto coral también a Charles Steele, a la mamá, se pone a ella, su alter ego es Mariel, y va narrándote allí cosas que es la primera vez que creo que salen en una novela. Por ejemplo, el acoso político, el hecho de cómo las mujeres enfrentan el acoso incluso sexual de sus compañeros, con los que han militado toda la vida, con los que empiezan a hacer la lucha desde la fundación del partido, que ella conoce a sus esposas, conoce a sus compañeras, y cómo empiezan a acosarla, ay, pero tú que estás sola, pero tú que... Pues, ese tipo de acoso político, acoso sexual, yo no lo había visto nunca en ninguna de las novelas políticas, y creo que es una de las primeras novelas que sale con esos temas. Hablar del lesbianismo también, de cómo se le insinuaban en la cárcel, creo que es una de las primeras novelas también en Perú que lo narra, que lo pone allí, y cómo lo castigaban. Cómo castigaban el que 2 mujeres, por ejemplo, duerman juntas en un penal. Cómo castigaban que una mujer en Trujillo, en el personaje de Clara, cuestionara, o en el caso de Clara ni siquiera cuestiona, se atreve a dar recomendaciones, se atreve a decir, esto no debería ser así, deberían ir por otro lado, y cómo los líderes del partido dicen, pero ¿cómo una mujer nos va a estar diciendo qué hacer o qué no hacer? Seguro que tiene algún interés por ahí subrepticio, seguro que está enamorada de alguno de los líderes. O sea, la incapacidad de ver en esos líderes la visión política que tenían las mujeres es algo muy interesante, y también es algo muy potente. Y esta novela, y la misma Magda lo dice, es también un ruego desesperado por cómo a una persona, a un joven de 19 años, le lavan el cerebro, lo mandan a matar, mata a uno de los personajes, es Castro Hinojosa en la novela, en realidad es el crimen de los Miro Quesada, del comercio, y cómo lo fondean en la cárcel y lo dejan allí y lo quieren seguir dejando casi 20 años, y cómo tratan de tergiversar ese crimen, que fue un crimen político, tratando de decir que no, fue una venganza pasional del hijo que quería vengar a la madre. O sea, en todos los lados, en cada uno de los aspectos de esa novela te vas dando cuenta, vas soltándote, en algunos casos de manera más fuerte, potente, y en algunos casos de manera bien solapada, el machismo que imperaba en la clase política, y que si lo ves, o sea, si haces la extrapolación ahora, sigue. O sea, es una novela que debería leerse en todos los colegios, en todas las secundarias del país. O sea, deberíamos leer más a mujeres, creo que eso es una tarea, un debe del Estado, que así como, por ejemplo, está obligado a trabajar en temas de participación política y tiene que también
dar normas para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones. No tener la cancha más fácil, no que se nos haga no queremos ayudaditas, queremos igualdad de condiciones. Así como esa igualdad de condiciones está para la participación política, por ejemplo, en todo lo que es paridad y demás, y que ha salido incluso el presidente a defenderlo, también tiene que darse en la literatura, porque en la literatura hasta ahora, no solo en la época que Vicky y yo estudiábamos en la universidad, sino hasta ahora se sigue leyendo más hombres. Y tenemos una historia tan rica, tenemos una literatura tan rica hecha por mujeres, que muchas pasan inadvertidas. Mira el libro de Mariela, aquí está Mariela Sala, es un libro súper potente, también sobre historias, la mayoría de mujeres, y también iba pasando desapercibido. Creo que ahí sí la vigencia de la trampa no, es demasiado vigente, son los temas por los que seguimos luchando ahora, que de repente están un poco en stand-by por la cuarentena, aunque vemos que sigue la violencia contra la mujer y demás, pero ahí te los narra, todos los temas sobre la violencia contra la mujer están ahí, dentro de una historia política en la que narra el asesinato de los Miro Quesada, el asesinato de Sánchez Cerro, las sublevaciones de los marinos. Es parte de nuestra historia y es la otra parte la que silenciaron, y la que silenciaron por motivos políticos. Esta novela salió en los 50, y luego en los 80 en su segunda edición fue prácticamente desaparecida, no la encontrabas en ninguna librería, y claro, era que el 85 ya teníamos nuevamente el partido en el gobierno, y sí ha habido mucha motivación política por callar su voz, y quizás lo pudieron hacer en un primer momento, porque sí creo que el golpe que recibió Magda al estar en esa asamblea, en esa convención política, y que Aya de la Torre, por motivos políticos también, porque sabía que le podía hacer, lo podía opacar, le dicen, no, ustedes como no tienen el voto, no son ciudadanas de primera clase, así que ustedes se callan, ustedes son, no sé, simpatizantes, buena onda, chéveres, pero no son ciudadanas en igualdad de condiciones que los hombres. Creo que ese es un golpe muy fuerte, y creo que también es un debe de la sociedad y del Estado de decir, esto no puede volver a pasar y tenemos que reivindicar su obra. ¿Cómo leemos a Magda hoy? Primero, tenemos que leerla. Creo que no la hemos leído, la mayoría de personas no hemos leído sus cuentos, no hemos leído su poesía, no conocemos todo lo que hizo por el Fondo de Cultura Económica en el país, y que se lea desde los colegios, que se debata, y que se lea también en contraposición con otras obras de novelas políticas que hay a la par, para poder también ver cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Creo que necesitamos también aprender más de nuestra historia para no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Y cómo vamos a no seguir cometiendo los mismos errores? Leyéndola también, leyendo otras voces, no siempre las mismas, no siempre a los hombres que tanto nos han impuesto a leer. Y nada, ahí lo dejo. Genial, me quedo con esa última petición, ¿no? Leer más a Magda. El objetivo de esta revista, de hecho, es ese también, ¿no? Que nuevos lectores descubran a Magda. Recomiendo mucho el artículo de Rocío Ferreira también, porque se llama justamente La trampa y los caminos recorridos por Magda Portal, y precisamente da toda una reseña de este gran thriller político, ¿no? Y sí, ojalá los colegios lo pusieran en su plan lector, y no solamente La trampa, sino también alguna antología de la poesía de Magda. Bueno, muchísimas gracias a todas, ha sido un gusto compartir con ustedes la presentación de esta revista. Les recuerdo al público que a partir de hoy pueden encontrar este número, el más reciente, y todos los números pasados de la revista Libros y Artes van a estar disponibles para lectura en línea en la BNP Digital. Y también aprovecho para comentarles que la Biblioteca Nacional tiene una gran oferta de conversatorios que nos buscan acompañar en estos tiempos en los que todos estamos viviendo la cuarentena.
Particularmente los jueves se dan los diálogos en tiempos de cambio, y mañana 7 de mayo a las 7 de la noche, también por el Facebook Live de la biblioteca, vamos a tener el conversatorio Nuevas Dinámicas Urbanas. Los diálogos en tiempos de cambios es una serie de encuentros virtuales en donde filósofos, economistas, científicos sociales, entre otros, nos invitan justamente a reflexionar sobre los cambios sociales, sobre las transformaciones económicas, humanas, espirituales, que va a producir o que ya está produciendo la emergencia sanitaria y la pandemia. Mañana en estos diálogos van a estar Mariana Alegre, Teresa Cabrera, Alejandro Ochoa, y va a moderar la mesa Raúl Castro, así que también los invito a que mañana participen de estos diálogos en tiempos de cambio, y que, bueno, sigan toda la programación de la Biblioteca Nacional, que busca acompañar desde la cultura, desde las letras, desde las artes, a todos los peruanos y peruanas en este momento, sobre todo. Gracias a todos y buenas noches.